transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Estamos hoy a 11 de julio de 2022. Los saludo, soy Doris y estamos en su programa de La Verdadera Historia de México. Bueno, estamos ya aquí, profesor, a mitad de año. Ya pasando la mitad de año, pues bueno, seguimos con la serie de Porfirio Díaz, ya en su episodio número 15, y pues bueno, vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza. Profesor, ¿cómo está? Licenciada, muy buenas noches. Perdón por el ruido de la silla, pero sí hago mucho ruido, perdón. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Pues, profesor, yo siento que ya tiene mucho tiempo que estuvimos en Ciudad Hidalgo, Michoacán, en la conferencia, pero es una semana apenas, yo siento que fue hace muchísimo tiempo. Sí, con nuestros amigos de Ciudad Hidalgo, que bueno, que espero que nos veamos muy pronto de nuevo por allá, y yo aprovecho, licenciada, perdón, sí, abusando un poquito, me llegó un saludo de una persona, es J. Manuel Valencia, no sé si es Juan Manuel o José Manuel, de Cotija, Michoacán, de mi tierra. Sí lo vi, profesor. De mi tierra, donde nos invitan, pues nos preguntan que cuándo vamos a ir para allá, cuando nos inviten, cuando nos inviten, dicen que nadie es profeta en su tierra. Y bueno, pues si nos invitan, con todo gusto, claro que sí, con todo gusto estaremos por allá. Yo tiene ya algunos años que no voy a mi pueblo. Como les he comentado, es un pueblo pequeño, cerca de Los Reyes, entre Uruapan y Zamora. De ella soy oriundo y bueno, pues ya tiene algunos años que no tengo la oportunidad de ir. Entonces, gracias, Manuel Valencia, por invitarnos por allá. Pues la invitación no está, profesor. Le dijo, a ver, ¿cuándo va? No, dijo, lo invito, Híjole, sí, es cierto, tienes razón. No es cierto. Pues bueno, ya esperaremos. O sea, no nos surge, no estamos así como que deseosos, invítenos a un lado o a otro, no, sino que igual estamos a la disposición, eso sí, ¿no, profesor? Sí, totalmente, y les hemos comentado, amigos, que nosotros no cobramos por las conferencias que se imparten. Lo único que pedimos pues es obviamente nuestros gastos, nuestros viáticos, y pues tenemos varias invitaciones ahora que afortunadamente comienza a ceder la pandemia, que volvió a subir otro poquito, pero esperemos que ya sea la última. Pues tenemos varios lugares que vamos a visitar, licenciada, y yo quiero confirmarles a nuestros amigos, el día 20 de agosto, sábado 20 de agosto, ya nos confirman de parte de la Gran Logia Valle de México. Es una logia que se llama San John. Nos invitan a dar una conferencia sobre los hombres de la Reforma. Va a ser abierta la conferencia. Ellos están ubicados en la calle de Sadi Carnot, casi esquina con Antonio Caso y Gómez Farías. Bueno, entre Gómez Farías y Antonio Caso. Ahí se encuentran y pues tienen un auditorio y nos dicen que bueno, estamos invitados a dar una conferencia. Igual el Club Rotario, licenciado, también nos invitan a Tlaxcala, ¿verdad? Así es, profesor. Todavía no está bien definida la fecha, posiblemente sea a finales de agosto, pero ya andaremos por allá. Si se realiza, pues que yo creo que sí, porque bueno, nuestro amigo Randy está haciendo allá la organización, y pues bueno, ya les diremos a ustedes cuándo. Por lo pronto también está doctor Mora.
Sí, doctor Mora, el 6 de agosto. El 6 de agosto estaremos allí en Doctor Mora, siempre me equivoco, Guanajuato, ¿verdad? Guanajuato, profesor. Guanajuato. Ahí estaremos también con nuestros amigos. Entonces nos han llegado pues muchas invitaciones y les digo, con todo gusto. Con todo gusto, nos gusta mucho platicar de historia y apenas este viernes estuvimos, licenciada. Sí, adelante. Estuvimos en Cuautitlán con nuestros amigos. La verdad que cálidos, qué bonito recibimiento, sí, qué cálidos, como dice la licenciada. Se reunieron los vecinos, es una, se llama Copasi. Es una comisión de participación ciudadana y nuestra amiga Alejandra Fabián. Ajá. Nos invitó y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de estar, es un espacio pequeño, pero estaba completamente lleno y fue muy muy emotiva la plática que tuvimos de historia con nuestros amigos de Cuautitlán Izcalli, a los cuales les enviamos un fuerte abrazo. Sí, igual lo grabamos, se subió a Facebook, pero déjenme decirles que, se subió al perfil de Urus Radio, no a la página. La página es con mayúsculas, Urus Radio, y el perfil es Urus Radio, mayúsculas y minúsculas, y al final una H. Ahí pueden ver ustedes la transmisión de Cuautitlán, que fue el viernes, como dice el profesor. Y bueno, pues ya nada más espero luz verde. Sí, profesor, saludamos rapidísimo a nuestros amigos que se encuentran aquí en el chat. Bueno, nuestro amigo el arquitecto Montserrat, que dice... Arquitecta Montserrat, es cierto, que fue su cumpleaños, ¿verdad? El pasado 7 de julio. Felicidades, Monse. Y pues saludamos también a nuestro amigo Alex Domínguez, que ya tenía rato que no te veíamos por acá. Así es, Ismael Navarrete, también Eduardo Cabello, Alejandro Alvarado, Iván Cortés. Hola Iván, también lo vimos por allá en Cuautitlán. Edgar Vázquez, muchas gracias por sus mensajes, amigos. Diego Arriaga, Donato Galván, Juan Carlos Ramírez, Alejandra Saavedra, Donaldo Matías, Valeria Santiago, licenciado Eduardo Alcántara, Alberto López, David Pérez, Eber Mejorado, Javier Quirós y Joseph Portillo. Profesor, adelante. Pues ya nada más hacerles una última invitación, amigos, les recomiendo mucho el Palacio de Minería. Vamos a estar el día 17, 18, 19, 20, sí, 17, miércoles 17 de agosto, con otra conferencia, pero vamos a iniciar una serie de 3 conferencias, una en agosto, otra en octubre y otra en diciembre, donde vamos a hablar de la intervención norteamericana. Estamos cumpliendo 175 años de que llegaron las tropas norteamericanas invasores, ¿sí?, a la Ciudad de México, pero vamos a platicar de todo lo que fue la guerra de intervención en estas 3 conferencias. Entonces, pues se va a seguir el mismo protocolo de reservar su espacio, porque es con cupo limitado. Entonces no se les vaya a olvidar, amigos, se los recomiendo muchísimo esas conferencias en el Palacio de Minería. 17 de agosto es la que sigue. Sí, así es, profesor. Y bueno, pues vámonos, licenciada, vamos a platicar de historia. Sí, vamos a platicar de historia. 30 de octubre de 1873 nace Francisco I. Madero. Sí, él tenía 11 años de edad para el 80 y... tenía 11 años para el 84, que toma el poder Porfirio Díaz de manera pues casi definitiva. Era un niño de 11 años. El 8 de agosto del 79 nace Emiliano Zapata. Él tenía 5 años, ¿sí? El 5 de junio del 78 nace Francisco Villa. En el 68 nace Felipe Ángeles. En el 59 nace Venustiano Carranza, tenía 25 años, era un joven de 25 años. Álvaro Obregón nace en 1880, tenía 4 años. Pascual Orozco tenía 2 años de edad.
Victoriano Huerta pues era el más grande, tenía 29 años de edad, cuando el 1 de diciembre de 83 toma posesión Porfirio Díaz por segunda ocasión, pero que ya no dejaría esta presidencia sino hasta el 25 de mayo de 1911. Entonces, estos personajes pues van a ser fundamentales posteriormente, son muy, pues les digo, Orozco, por ejemplo, 2 años, Zapata 5 años, Villa 6 años, o sea, muy, muy jovencitos, unos niños, cuando Porfirio Díaz toma el poder de forma definitiva. Pero también, sí, también en 1874, sí, nace 10 años antes, nace no un ser humano, sino un periódico que va a ser clave en todo esto, que es El Aguizote, que es fundado por don Vicente Rivapalacio, ¿sí? Uno de los grandes generales durante la intervención francesa. Don Vicente Rivapalacio va a formar el Hijo del Aguizote en apoyo a Porfirio Díaz, en contra de Sebastián Lerdo de Tejada. O sea, era antilerdista Vicente Rivapalacio, pero el Aguizote se queda y posteriormente se va a ir en contra de Manuel González. Sí, ya hemos platicado aquí cómo fue acusado pues de corrupción Manuel González y de una vida, para la moralidad de ese tiempo, pues de una vida licenciosa que llevaba Manuel González. Entonces va a meter a la cárcel, sí, a Santiago Tlatelolco, va a meter a Vicente Rivapalacio, a cerrar el Aguizote, sí, que después, años después, se convertiría en el hijo del Aguizote y que sería Ricardo Flores Magón, que podríamos decir que es el primero de los reaccionarios contra Díaz, ¿sí? Que desde la segunda, bueno, en este caso es su primera reelección de Porfirio Díaz, ya en la segunda reelección pues comienza a inquietarse el pueblo, porque dicen, este hombre no va a soltar el poder, y Ricardo Flores Magón, junto con sus hermanos Jesús y Enrique, pues van a escribir. La pluma va a ser muy importante durante esta época, y ellos van a adquirir el Aguizote y le van a poner el Hijo del Aguizote, pero ya había nacido en el 74. El Hijo del Aguizote nace en el 85, ¿sí? Despuesito de que toma el poder Porfirio Díaz, les digo de manera definitiva, desde el 1 de diciembre de 83. Pero ¿cómo fue que llegamos a esta parte, licenciada? Hay algunos detalles que yo que no quisiera que pasáramos por alto en cuanto a la vida de Porfirio Díaz. Hablamos, por ejemplo, de 1881, la muerte en el 80, la muerte de Delfina, de su esposa. Y bueno, repasando notas y repasando algunas lecturas, pues encontramos la última frase de Delfina, ¿sí? Y la última frase fue, no me dejen morir. Y después perdió el conocimiento y 1 hora después fallece Delfina. Se hace todo un cortejo, enorme el cortejo, y ya sabemos que pues horas antes, se podría decir, se casó por la iglesia con Porfirio Díaz, porque según sus creencias pues ella hasta había perdido a sus hijos a causa de haberse casado con su tío, sí, y de vivir sin estar, en la iglesia, nada más casados por lo civil, y muere Delfina. Pero sí me impactó esa frase de Delfina, que muere muy joven, sumamente joven, la frase de no me dejen morir. Y bueno, desgraciadamente fallece Delfina, y bueno, algunos detalles de ese primer periodo presidencial de Porfirio Díaz, de 1876 a 1880, pues se dan muchas concesiones para la construcción de ferrocarriles. De hecho, hay una competencia feroz entre ingleses y norteamericanos para ganarse las concesiones,
que de alguna u otra forma Porfirio Díaz favorece a los norteamericanos, a muchos empresarios norteamericanos, para que empiecen a construir diferentes ferrocarriles, el ferrocarril central, el ferrocarril del Bajío, diferentes ferrocarriles, pero la idea, amigos, la idea era poder unir por medio del ferrocarril, poder unir a Estados Unidos con México. Ese era el plan, ¿sí? Extender la red ferroviaria norteamericana al interior de México e inclusive construir un ferrocarril que cruzara el istmo de Tehuantepec. De hecho, había un plan ahí muy ambicioso, que era la misma gente del Canal de Panamá, que pretendían pasar, o sea, no se podía abrir un canal en el istmo, porque tenemos la sierra, no se puede abrir un canal ahí, o sería muy complicado abrir un canal ahí. Entonces lo que se buscó fue construir un ferrocarril que pudiera transportar los barcos. Claro, no eran barcos de gran calado como los que son ahora, que son enormes, de 50,000, 60,000 toneladas. No, eran barcos mucho más pequeños, entonces se pensaba que por medio de vías de ferrocarril podían moverse los barcos de un lado para el otro, o en todo caso mover la carga, cruzarla por el istmo y que la esperaran del otro lado barcos. Entonces está ese proyecto que ambicionan los norteamericanos. Pero lo curioso de todo esto, que alguna ocasión lo dijimos en otras emisiones hablando de otros temas, es que Porfirio Díaz daba las concesiones de explotación del ferrocarril nada más y nada menos que por 99 años. Así, por 99 años. Yo te permito que construyas este ferrocarril y tú lo vas a usar durante 99 años y después ya va a formar parte de México. O sea, lo vamos a expropiar y nos vamos a quedar con él, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicieron con el Canal de Panamá? Estaba concesionado por 99 años hasta que en el tratado pacto Carter-Torrijos, pues ya se le entrega el canal a los panameños. Si no, imagínense cómo hubiera estado esta situación. Pero bueno, Porfirio Díaz daba esas concesiones, efectivamente comienza a tecnificarse el país, porque no solamente llegan los ferrocarriles, sino que llega mucha industria a México, igual favoreciendo a los inversionistas extranjeros, se les daban muchas concesiones, y aquí comenzamos a notar el oropel, por decirlo de algún modo, el oropel de Porfirio Díaz, porque efectivamente sí se hicieron muchas concesiones, sí llegó mucha infraestructura a México, pero lo decíamos en el capítulo anterior, que de todos modos hubiera llegado. Recordábamos que Santana fue el que firmó el primer contrato para traer un ferrocarril a México, entonces de todos modos hubiera llegado, ya lo explicamos la semana pasada, pero bueno, no habíamos comentado esa parte de que eran concesiones por 99 años de explotación por las empresas extranjeras, o sea que hipotecó al país prácticamente. Y entre las anécdotas, por ejemplo, cuando se construye el ferrocarril México-Cuernavaca, ¿sí? El día de su inauguración del ferrocarril México-Cuernavaca, que ese ferrocarril, es que esto es lo curioso, los ferrocarriles grandes, las vías, digamos, los tramos más grandes eran para las empresas extranjeras y los tramos cortos para empresas mexicanas, que las empresas mexicanas no eran totalmente propiedad de mexicanos, sino de extranjeros que radicaban en México. Entonces, por ejemplo, el ferrocarril México-Cuernavaca, ¿sí?, estaba concesionado a una empresa mexicana, pero que era propiedad de españoles que vivían aquí, pero nacidos en España. Entonces ellos construyen el ferrocarril, se inaugura el ferrocarril y sale el primer tren, sale hacia Cuernavaca, ¿sí? Y al cruzar el puente de Malpaís se viene abajo y va con muchos soldados, entonces hay una mortandad tremenda, 180 muertos en la caída del puente, se derrumba el puente y 180 muertos, aparte se incendia toda esa parte porque llevaban combustible, etcétera. O sea, fue bueno, pues algo terrible lo que sucedió en ese día de la inauguración. Obviamente se llenaron de críticas por parte del gobierno, diciendo que pues eran mejor las construcciones que hacían los norteamericanos. Lo que pasa es que el puente no estaba terminado.
no estaba terminado, digamos que estaba la estructura básica, pero no estaba reforzado el puente, y con tanta carga que traía se derrumbó, ¿sí? Y les digo, 180 muertos causó. Entonces estábamos aprendiendo. El viaje, por ejemplo, un viaje a Veracruz, normalmente se hacían 5 días, ¿sí? De México a Veracruz 5 o 6 días, y con el tren pues se hacía un día. Entonces pues se acortaba muchísimo el tiempo, ¿sí? Y la gente empieza a notar, que esas no inversiones del gobierno, pero esas concesiones que daba Porfirio Díaz, pues se empiezan a ver, ¿sí? Empezamos a ver los tendidos de línea, aunque hubo muchos problemas, aclaro, por la deforestación, porque los durmientes se hacían con madera. Entonces había muchos problemas por la deforestación, deforestaban grandes zonas, porque acuérdense, el durmiente no es una madera delgadita, son maderas muy gruesas, ¿sí? Muy pesadas. Entonces la deforestación fue tremenda de muchos lugares, y mucha gente protestó. ¿Por qué? Porque cambiaban el clima, cambiaban el cauce de ríos, etcétera, etcétera. Todo con el afán de construir, ¿sí? Para ese tiempo hay otro detalle interesante en esa presidencia de Díaz, en esa primera presidencia, que se nos había olvidado comentarles. Son exhumados los restos de Benito Juárez. Benito Juárez estaba ahí en el Panteón de San Fernando, pero no en el mausoleo que se encuentra actualmente, sino estaba él en otra tumba junto con Margarita. Entonces son exhumados los restos de Benito y de Margarita, y se construye el mausoleo que actualmente podemos ver si visitamos el Panteón de San Fernando, ¿sí? ¿Cuál era la idea? Porque ahí también nace, por así decirlo, esa veneración y esa adoración por Benito Juárez. Benito Juárez, no podemos negar, fue un gran presidente, ¿sí? Muy polémico, sí, sumamente polémico. Benito Juárez también tuvo que tomar decisiones muy fuertes. Tuvimos una segunda independencia, también por así decirlo, porque estábamos invadidos por los franceses. Resiste, si algo, una característica que tenía Benito era que era necio, y terco como el solo, ¿sí? Y bueno, resiste hasta que se expulsa a los franceses de nuestro territorio. Pero bueno, estábamos con muchos problemas políticos, y lo que fue la Constitución del 57, la Guerra de Reforma. México estaba muy dividido. Entonces Benito Juárez también fue muy criticado en su momento por los conservadores, obviamente. Porfirio Díaz sabemos que se fue en contra de Benito Juárez, pero ¿por qué de pronto Porfirio Díaz, empezando, le cambia el mausoleo? O sea, fíjense, en su primer cuatrienio hace el mausoleo de Benito Juárez, y en su último sexenio, ¿sí?, para las fiestas del centenario, inaugura el hemiciclo a Juárez. Y pero a todo le ponía Juárez: un mercado Juárez, un teatro Juárez, un hospital Juárez, a todo le ponía Juárez. Entonces se va creando esa imagen de Benito Juárez, ¿sí?, por parte de Porfirio Díaz. Pero ¿por qué era esto? Más que nada, amigos, era una estrategia dentro de digamos, la gente que podía tener acceso al poder en México. Pues estaba el grupo de juaristas o exjuaristas, estaba el grupo de lerdistas, ¿sí?, que apoyaban a Lerdo de Tejada, y estaba el grupo de porfiristas. Entonces era como un acto de acercamiento al grupo juarista, el darle ese reconocimiento a Benito Juárez, ¿sí?, como para que estuvieran contentos y estuvieran tranquilos. Y lo mismo va a pasar en el caso de Lerdo, aunque Lerdo, bueno, se va a Nueva York. Platicábamos la semana pasada que cuando hacen ese viaje, ahorita vamos a platicar de ese viaje de Porfirio Díaz, Carmelita, que es su ahijada, quiere entrevistarse con Sebastián Lerdo de Tejada, y se niega al Lerdo de Tejada, ¿no? Sí, entonces, pero ¿dónde está
la acción para acercarse a los lerdistas, pues nada más y nada menos que se casa con Carmelita, la hija de don Manuel Romero Rubio, el principal lerdista, ¿sí? Entonces suena a esos matrimonios, ¿no?, que se hacían en las cortes europeas para unir reinos y todo esto. Bueno, pues prácticamente lo hace Porfirio, aunque realmente se enamora de Carmelita. No fue solamente una alianza política, sino realmente se van a enamorar de ella. Ya platicábamos la semana pasada cómo se da esta relación, tomando clases de inglés, etcétera, y comienza a enamorar a Carmelita. Lo único que, bueno, él tenía 51 años y ella tenía 17. Era 34 años mayor. Poquitos. Bueno, sí, 34 a mí sí se me hace como un poquito más grande él que ella, Sí, ¿no? claro. Sí, entonces ella era una jovencita de 17 años. Yo quiero que nos ubiquemos en esa parte porque ahorita vamos a platicar. Es una jovencita de 17 años y sobre todo con una educación religiosa, con la moral de esos tiempos, ¿sí? Y él es un hombre de 51 años formado en la guerra, en los cuarteles, entre los militares, huyendo, escapando, en fin, haciendo varias cosas que tienen una formación muy distinta, no tienen la educación que tiene Carmelita, ¿sí? Pero bueno, hay otro detalle durante esa primera gestión que también se me pasó comentar. El último informe de gobierno que da Porfirio Díaz, ¿sí?, antes de dejarle el poder a Manuel González, habla de el triunfo de las fuerzas mexicanas de Terrazas, allá en Chihuahua, en contra del Indio Victorio, ¿sí? Hace poco que tuvimos la oportunidad de estar en Chihuahua, que nos invitaron nuestros amigos de la Normal del estado de Chihuahua, nos llevaron a conocer el monumento que está en Sacramento, Chihuahua, que conmemora la batalla o la última batalla de la intervención norteamericana, que se da en esa región, y que está abandonado prácticamente ese monumento, ese obelisco, aunque ya hay amigos que han ido a visitarlo y nos han enviado fotos. Pero también está el monumento al Indio Victorio. Hay toda una historia. Nos han pedido varios de nuestros amigos que hablemos de las guerras apaches. Es que es toda una historia, quizá lo sentimos lejos por la distancia y porque después se quedan con nuestro territorio y todos estos naturales, todos estos grupos, chiricahuas, apaches, etcétera, quedan del lado americano, ¿sí? Entonces sentimos como que no es parte de nuestra historia. No, en México las guerras apaches fueron tremendas, ¿sí? Y mucha de la gente que vive en el norte vive esas guerras apaches, ¿no? Es más, se hacen militares en las guerras apaches. Entonces, el Indio Victorio realmente no era indio, ¿sí? Él era un mestizo, pero tenían la costumbre, los apaches, tenían la costumbre de secuestrar niños y niñas y educarlos dentro de sus costumbres. Entonces, el Indio Victorio, ¿sí?, realmente se llamaba Pedro Cedillo. Fue secuestrado y fue formado dentro del grupo apache. De hecho, él llegó a enfrentarse a Mangas Coloradas, llegó a enfrentarse al Gran Cochís. ¿Se acuerdan del Gran Cochís? Poco después surgiría el famoso Jerónimo, ¿sí?, con los chiricahuas, etcétera. Entonces, Pedro Cedillo atacaba, o en este caso el Indio Victorio, atacaba comunidades, ranchos que estaban allá en el norte y que obviamente les estaban arrebatando su tierra y los estaban mandando a reservaciones, ¿sí?, como si fueran animales. Los enviaban a reservaciones. El levantamiento era justo. Lo que ellos protestaban es que esa era su tierra por cientos y cientos de años, y estaban llegando y se la estaban quitando.
Quizá los mexicanos no, porque no habíamos colonizado esas tierras, pero ya que pasaron del lado americano y empieza la colonización norteamericana, entonces cuando se da todo esto de los apaches y que hemos visto en los westerns, ¿no? De matazón de apaches y son salvajes y sádicos y criminales y ese famoso mito de que cortaban el cuero cabelludo cuando es al revés, ¿sí? El gobierno norteamericano ofrecía una cantidad por cada cuero cabelludo que significaba pues la muerte del guerrero, y le cortaban el cuero cabelludo y pagaba el gobierno americano por cada cuero, ¿sí? Pero también en México, también en Chihuahua se pagaba. Y es más, hace poco decíamos, y pues no lo vamos a ocultar en Urus Radio, que bueno, nuestro eslogan es la verdadera historia de México, pues vamos a platicar la historia como es. Y de hecho, Benito Juárez destinó una cantidad de 5,000 pesos anuales para poder llevar la guerra contra los apaches. Eso es histórico, ¿sí? Es histórico, que hay mucha gente que dice, es que Benito Juárez no quería a los naturales. No, espérenme, Benito Juárez, sus primeros casos, y desde siempre defendió a los grupos autóctonos, sí, pero en el caso de los apaches no, ahí sí no, es más, él apoyó con dinero por parte del gobierno para que se combatiera a los apaches. El pretexto cuál era, bueno, que era terrible, el ambiente en la frontera era terrible, y los apaches se pasaban del lado americano, luego se pasaban del lado mexicano, entonces Porfirio Díaz lo que hace es que sea recíproco, ¿sí? Primero él permitió que entraran los norteamericanos a perseguir apaches a tierras mexicanas, pero después dijo, pero también nosotros vamos a entrar para allá, y los americanos no quisieron, y empezó a haber problemas que ya platicamos aquí, que estuvo a punto de iniciarse una guerra contra los norteamericanos. Y por Juan Nepomuceno Cortina, por esta cuestión de la incursión de los apaches. Entonces, Terrazas, ¿sí? Joaquín Terrazas, que es el encargado, tiene, soldados, y se va a enfrentar al Indio Victorio y lo va a derrotar, que es terrible esa batalla de Tres Castillos, que alguna vez platicamos aquí como las grandes batallas de México, no tanto por la cantidad de muertos, sino por la proporción de muertos. La proporción fue terrible porque Joaquín Terrazas logra acorralar al Indio Victorio, y el Indio Victorio está metido en unas montañas, ve que vienen los enemigos, pero él quiere sacar a su gente, a mujeres y niños. Entonces decide enfrentarse, pues prácticamente cuerpo a cuerpo con los soldados, ¿sí? Que están bajo el mando de Joaquín Terrazas, como para distraerlos, y ahí pues un balazo lo atraviesa, muere 2 horas después, pero no fue como derrotarlos nada más, sino fue exterminarlos. Entonces todos los hombres, ¿sí? Del Indio Victorio, todos murieron, todos, no hubo prisioneros, todos murieron varias mujeres, murieron varios niños, quedaron muy pocos sobrevivientes. Hay por ahí una foto que estuve leyendo que existe, esa fotografía no la he podido encontrar, donde se ve a las mujeres y a los pocos niños que sobrevivieron a la batalla de Tres Castillos. No he podido encontrar esa fotografía, y leí nada más los comentarios que es una foto que se ve terrible, pues la gente se ve muy mal después de esa batalla. Y bueno, pues esto en el último informe de gobierno Porfirio Díaz lo presume. Dice, ya paramos las incursiones del Indio Victorio porque ya se le detuvo, ya se le mató, ¿sí? Entonces, pues aquí nos llegaban historias, nosotros no vivíamos esa parte, lo vivía la gente del norte, pero Porfirio Díaz ya deja por fin la presidencia, se la deja a Manuel González, se va, ¿sí? Como gobernador a Oaxaca, y allá en Oaxaca, amigos, allá en Oaxaca, no vamos a negarlo, o sea, les digo, no podemos tapar el sol con un dedo. Realmente Oaxaca quiere a Porfirio Díaz quiere a su vez a Oaxaca, ya casado con Carmelita, que bueno, se casa con ella. Antes de platicar en lo de Oaxaca, amigos, se casa con Carmelita, pero esto es lo curioso, ¿sí? Se casa por lo civil, y 2 días después se casa por la iglesia.
¿sí? Con Delfina no se casó por la iglesia. Y con Carmelita sí se casa por la iglesia, no en una ceremonia pública, en una ceremonia privada, pero sí se casa. ¿Qué podemos pensar? ¿Le queda el temor a Porfirio Díaz de volver a vivir lo mismo que vivió con Delfina? ¿Sí? Y que dice, no, pues sí me caso por la iglesia. Y Carmelita pues quería casarse por la iglesia, obviamente. Entonces se casan, les digo, con 2 días de diferencia. Y y se va para Oaxaca. Allá lo reciben muy bien en Oaxaca. Y es más, él de su bolsa, ¿sí? Así como platicamos una vez, Santana reforzó al ejército mexicano contra los norteamericanos hipotecando sus propias haciendas. Bueno, pues Porfirio Díaz de su bolsa ilumina el centro de Oaxaca. Utilizaban lámparas, pero esas lámparas ya estaban muy viejas. Él compra 144 lámparas de aceite, ¿sí? E ilumina todo el centro de Oaxaca. Entonces, la gente lo quiere. La gente quiere a Porfirio Díaz, ¿sí? Abre colegios para niñas, abre escuelas, quita a la Guardia Rural, ¿sí? Que él había formado anteriormente la Guardia Rural, y mete a los gendarmes o a la policía, va a reforzar algunos puentes, en fin, va a hacer una buena labor en Oaxaca. La verdad es que hace una buena labor en Oaxaca. Entonces, por eso la gente quiere a Porfirio Díaz, y les digo, hemos tenido oportunidad de estar en Oaxaca y platicar con personas pues, ya de este tiempo, y que nos dicen, aquí queremos más a Porfirio Díaz que a Juárez, y nosotros identificamos a Juárez con Oaxaca. Pues hay personas, yo no estoy diciendo que todo el estado, hay personas que hasta el día de hoy admiran más a Díaz, porque dicen, hizo más por nosotros, Porfirio Díaz, como gobernador, que en el mismo Benito Juárez, ¿sí? Entonces, sigue con esa fama Porfirio Díaz. Y el mismo Manuel González, acuérdense que le va a regresar la presidencia. El mismo Manuel González pues habla de que él va a continuar con la labor de Porfirio, aunque ya les platicamos que Porfirio le movió, pero feo el piso a Manuel González, aconsejado por su suegro de que no se fuera a encariñar con la silla presidencial, y había que sacudirlo a Manuel González para que le regresara a la presidencia. Ya se había modificado la Constitución, se permitía la reelección no continua, y todo el mundo decía, a ver, si ya empezó todo esto Porfirio Díaz, ¿sí? Y Manuel González es un corrupto, porque lo cierto es que Manuel González empezó a comprar haciendas, empezó a comprar fincas, terrenos, casas. Él salió riquísimo de la presidencia. Eso es cierto, no lo podemos ocultar tampoco. Manuel González se enriqueció en la presidencia de la República, ¿sí? Entonces la fama de corrupción, y luego el problema del níquel, que lo platicábamos la semana pasada, de que cambia la moneda fraccionaria, y mete el níquel y se enfrenta con la gente, y los comerciantes no aceptan el níquel, y bueno, Porfirio Díaz así como que se hace a un lado, como diciendo, es tu bronca, compadre, y a ver cómo sales de esto, ¿no? Entonces echa a la gente encima Manuel González, que de hecho hay un atentado contra Manuel González en Guanajuato, y a punto estuvieron de matarlo, ¿sí? Entonces, pues todo está pintado, todo está puesto, porque Manuel González decía, no, pues para continuar las obras de Porfirio Díaz, pues el mejor es Porfirio Díaz. Entonces, pues debe de continuar. Otra cosa que es interesante cuando él es gobernador de Oaxaca, que él compra estas lámparas, les digo, de su propia bolsa, e ilumina el centro de Oaxaca, lo que promete es la electricidad, ¿sí? La electricidad está a punto de llegar a México, amigos. La electricidad ya había llegado, pero no tanto para iluminar, sino para tener bombas que desaguaran las minas. Acuérdense, lo hemos dicho aquí, México es un país minero, ¿sí? Antes que petrolero fuimos un país minero. Entonces, México tiene mucha agua subterránea. En México hay muchos ríos subterráneos. Entonces, ese era el riesgo de las minas,
Sí, en todas partes siempre fue el riesgo. Entonces, ya que perforaban decenas de metros, de pronto encontraban corrientes de agua y se les inundaban las minas. Entonces, ahora, ¿cómo las deshago? Sí, a cubetitas no voy a poder. Entonces, se compran bombas, pero estas funcionan con electricidad. En este caso, los generadores funcionaban con leña. Sí, y comienza a llegar la electricidad a México, todavía no para iluminar, sí, no estaba todavía la lámpara incandescente, pero sí para mover maquinaria. Entonces, promete él que va a llegar la electricidad a México. A ver, en 1882 regresa a la Ciudad de México. Y pide permiso de ausentarse de la gubernatura de Oaxaca. Fíjense el poco tiempo que estuvo ahí en Oaxaca. Pide ausentarse, está de presidente Manuel González, y le da una comisión y va hacia los Estados Unidos, ¿sí? El 16 de marzo del 82, no es cierto, en febrero del 82 sale hacia los Estados Unidos, que de alguna manera pues viene a ser como su viaje de bodas, ¿sí? Él se había casado poquito antes con Carmelita y se convierte en su viaje de bodas y va hacia los Estados Unidos. Este viaje, para mí, esto es una opinión personal totalmente, va a cambiar mucho la mentalidad de Porfirio Díaz. Primero, porque empieza a convivir con Carmelita, ¿sí? Aparte, en los Estados Unidos, como él firmó tantos convenios, lo están esperando, pero para darle una bienvenida de rey a Porfirio Díaz, por tantas concesiones que firmó durante los 4 años que estuvo en el gobierno. Entonces, llega hasta Nueva Orleans, ¿sí? Llega a Nueva Orleans, y ahí en Nueva Orleans comienza a subir por el río Mississippi, pero todos los viajes los hace en tren. Entonces, en un cruce en el Mississippi, está a punto de chocar el tren donde él va. Está a punto de chocar, o sea, salva la vida de puro milagro. Se hubieran muerto ahí todos, porque iba con sus hijos, iba con todo un equipo, ¿sí? Que iban para allá, ¿sí? Posteriormente llegaría él a Chicago. Entonces, vean las ciudades que él va visitando. Está en Chicago, está en la ciudad de Buffalo, esto ya es pegado a Canadá. Está visita las cataratas del Niágara, pero en pleno Nevada, o sea, todo aquello nevado. Los trasladan en trineo, cosa que él pues nunca había vivido, ni él ni Carmelita habían vivido el viajar en trineo. Van a dar hasta Nueva York, visitan Brooklyn. Ahí en Brooklyn es donde va a conocer a Tomás Alva Edison, que les recomendábamos la semana pasada, ¿se acuerda, licenciada, de nuestros amigos que escucharan esa grabación? Yo sé que varios amigos la escucharon, sí, donde está la voz de Porfirio Díaz. Está en Nueva York, y ya Nueva York está iluminado. Nueva York ya está iluminado por Tomás Alva Edison. Lo visita, lo conoce, sabe de varios de los inventos de Alva Edison. Y entonces, todo esto, él ya fue presidente, pero les digo, lo tratan a cuerpo de rey. Carmelita se va de compras ahí en Nueva York, están en los mejores hoteles, los tratan súper bien y se reúne con mucha gente, se reúne con Ulises Grant, se reúne con muchas personalidades allá en los Estados Unidos, ¿sí? Hasta que por fin, regresa a la Ciudad de México. Regresa a la Ciudad de México y pero ahí él propone, ¿sí? Él propone de que México tiene que darse a conocer ante el mundo. México se tiene que dar a conocer, y es entonces que en aquellos años se hacían ferias internacionales o ferias mundiales, ¿sí? Bueno, pues recordemos que en la Feria Mundial de París, el stand de Francia, pues es la Torre Eiffel, y que se quedó, ¿sí? Que pues, es un
rompecabezas de hierro y se quedó como símbolo de la ciudad. Y hasta el día de hoy identificamos París por la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. Entonces se propone pues que México participe en la Feria Internacional de Nueva Orleans, ¿sí? Y Porfirio Díaz insiste en que México represente, o sea, vaya con una representación. Las ferias no eran de 2 o 3 semanas, las ferias duraban 2 o 3 años, donde se mostraban los avances ante el mundo. Y es entonces que por medio de un conocido de Porfirio Díaz, que a su vez es amigo de uno de los principales fundidores en Pittsburgh, y que son los mismos que hacen las compuertas del Canal de Panamá, ¿sí? Ahorita se me fue el nombre, se los digo la próxima semana, es Ibarra, Juan José Ibarra, algo así, este arquitecto, diseña el pabellón mexicano que se va a utilizar en la Feria de Nueva Orleans, ¿sí? Diseña el pabellón mexicano. Este pabellón mexicano después iría a la Feria de París, luego regresaría a San Luis, Missouri, y bueno, este pabellón que lo puedo decir, es hermoso el pabellón, bellísimo, pues no se conocía en México, y andaba viajando pues a Estados Unidos, a Europa. De hecho, cuando por fin deciden traer el pabellón mexicano a nuestro país, lo tienen que traer en 21 vagones de ferrocarril, 21 vagones porque era armable. Todas las piezas las tienen que traer en 21 vagones de ferrocarril. Llega a la Ciudad de México ya en la segunda época de Porfirio Díaz, y se instala donde ahorita está el hemiciclo a Juárez. Todavía no estaba el hemiciclo, pero ahí se instala. Estamos hablando nada más y nada menos, amigos, que del kiosco Morisco. Ajá. Que ahí en el kiosco Morisco se llegaron a hacer los sorteos de la Lotería Nacional. Y posterior a esto, esa es otra historia, posterior a esto, el kiosco Morisco se retira y para construirse el hemiciclo a Juárez. ¿Dónde está el kiosco Morisco? En Santa María la Ribera, en la Alameda de Santa María. Los vecinos de Santa María la Ribera pues piden que se les dé ese kiosco, y ahí está hasta el día de hoy. Quienes gusten visitarlo, bueno, pues fue una idea de Porfirio Díaz de que se construyera un stand para mostrar los avances en México, artesanías, comidas, etcétera, la primera vez en la Feria de Nueva Orleans. Es una de las ideas que trae Porfirio Díaz de todo lo que ve allí en Estados Unidos. Entonces es otra de las construcciones porfiristas que hasta el día de hoy pues ahí lo tenemos, y que el kiosco Morisco tiene su propia historia, y una historia fascinante, de todas las gentes que pasaron por ese kiosco Morisco: Mariano Azuela, Amado Nervo, José Alfredo Jiménez, en fin, esto de una historia, pero nos saldríamos de nuestra línea. Entonces, ese viaje a los Estados Unidos de Porfirio Díaz, pues le abre otro panorama. Sí, es cierto, le abre otro panorama. Tiene que cruzar Texas, sabiendo que Texas hacía unos cuantos años nos pertenecía. Ve la tecnificación, cruza el puente de Brooklyn, es de las primeras personas que cruza el puente de Brooklyn, ¿sí? Entonces ve todo aquello, y eso es lo que él pretende traer a México, ¿sí? Y está bien, y yo sé que nuestros amigos que, bueno, sienten cierta admiración por Porfirio Díaz, dicen, para que vean, Porfirio Díaz era muy, muy positivo, sí, quería mejoras para México. Bueno, eso de dar concesiones por 99 años no se me hace como muy bueno que digamos, pero bueno, en fin, les digo, entonces Porfirio llega con esas ideas. Manuel González está pasando por muchos apuros, por muchos aprietos. Todo el mundo comenta que regrese Porfirio Díaz, por lo que hizo en Oaxaca en solo 2 años, porque los ferrocarriles llegaron con Porfirio Díaz, ¿sí? O sobre todo esa expansión de los ferrocarriles, porque al fin se construyó el ferrocarril central que unía Ciudad Juárez con el centro de México.
el ferrocarril central. Entonces ya alguien podía tomar un tren aquí en la estación Buenavista, viajar hasta Ciudad Juárez, ¿sí? Y unirse con un tren norteamericano y llegar hasta Chicago. O sea que ya podías viajar casi hasta Canadá en un ferrocarril. Aparte que, como comentábamos, se tienden cables submarinos en la época de Manuel González, pero con contratos de Porfirio Díaz, se tienden cables submarinos y México empieza a tener comunicación con Europa. Acuérdense que se decía, te llegó un cable, porque bueno, era por medio de cables submarinos. Y entonces, sí, es cierto, en esos 4 años Porfirio Díaz hizo mucho que eso lo va a cosechar Manuel González. Pero hay una anécdota por ahí, también poco conocida. Invitan a una cacería a Porfirio Díaz, acá por el rumbo de Pachuca, y se va en ferrocarril, porque había ramales, o sea, estaba el ferrocarril principal y tenía pequeños ramales, y ya había un ramal Ciudad de México-Pachuca, que eran de esos ferrocarriles de inversionistas mexicanos, que nada más les daban pequeños ramales. Va Porfirio Díaz de cacería por el rumbo de Pachuca, se regresa, y antes de comenzar el regreso les avisan que va a haber un atentado, ¿sí? En la vía va a haber un atentado con la idea de matar a Porfirio Díaz. Es ahí donde sale otra vez la audacia, ese Porfirio Díaz audaz que conocemos. Se trepa a la locomotora, no al vagón, va con el operador de la locomotora junto con un par de hombres y llevan pues lo que sería no eran binoculares, eran catalejos. Va con un catalejo, pero adelante, o sea, junto con el operador de la locomotora, y la locomotora se va despacio, y él con un catalejo va revisando toda la vía del tren, hasta que al llegar a un puente, alcanza a observar de lejos una piedra pero demasiado grande, sí, que estaba entre los rieles, y que esto hubiera provocado, si la locomotora iba rápido, que en ese tiempo eran 35 kilómetros por hora, no viajaba tan rápido, pero de todos modos hubiera provocado el descarrilamiento en un puente y se hubiera venido abajo, ¿sí? Provocando quizá la muerte de muchas personas, así como fue esta tragedia en el ferrocarril México-Cuernavaca, o la que pudo haber pasado cuando cruzó el Mississippi. Bueno, pues se pudo haber muerto ahí Porfirio Díaz, y alcanza, ¿sí?, a ver a un hombre cerca. Porfirio Díaz salta del tren, que estamos hablando de que tiene 52, 53 años, salta del tren, alcanza a este tipo, no le dispara, alcanza a este tipo y lo apresa. Y llega más gente del ferrocarril, pues otra vez se vuelve a vestir de superhéroe, ¿no? Super Porfirio Díaz, ¿sí? Se vuelve a vestir de superhéroe Porfirio Díaz, atrapa a este hombre, y resulta que este hombre dice que él había sido enviado no recuerdo el nombre de la persona, pero que a su vez había sido enviado por Manuel González, ¿sí?, que buscaba matar a Díaz para poderse reelegir y no soltar la presidencia. El escándalo que se armó de que Manuel González pretendía matar a Porfirio Díaz, a su compadre Porfirio Díaz, nunca se pudo comprobar el dicho, sí, nunca se pudo comprobar. Y lo que mucha gente comentó es que todo esto fue planeado, ¿sí?, como para hacer un show, como para dar nota a los periódicos, y todavía acabar de sepultar a Manuel González en sus posibles aspiraciones presidenciales, y que todo esto había sido armado, ¿sí?, que realmente estaba planeado, y qué casualidad de que atrapan a este hombre, ¿sí? Entonces que todo estaba armado. La idea era dejar en mal por completo a Manuel González, y pues sí, la gente seguía admirando, les digo, a Porfirio Díaz, y entonces, pues ya que regresa a México, ya que está aquí, pues se inicia la campaña presidencial, y Porfirio Díaz arrasa por completo en las votaciones presidenciales. El 29 de junio se hacen las elecciones primarias. Acuérdense cómo era. Primero se tenía que elegir
a votantes, ¿sí? Ya se eligen casi 12,000 votantes. El 13 de julio se hace la segunda ronda de votación, donde ya estos votantes son los que ya dicen a quién prefieren como presidente, y el 25 de septiembre del 83 anuncian el triunfo de Porfirio Díaz, con una mayoría, bueno, abrumadora. Él sacó 11,500 votos, sus rivales 30 votos, 15 votos, así, no llegó ni a 100 votos, ¿sí? Y él sacó más de 11,000. O sea, arrasa Porfirio Díaz en las elecciones para presidente y toma el poder el 1 de diciembre de 1883. Poder que no va a dejar hasta el 25 de mayo de 1911. ¿Sí? No va a soltar ya el poder, y en este momento pues entramos ya a lo que es el llamado porfiriato. Por eso hoy quisimos cerrar, pero uniendo con cómo empezamos. En ese momento pues ya nacieron Villa, Zapata, Obregón, Carranza, Madero, Huerta, Ángeles, etcétera, se van a formar bajo la dictadura de Porfirio Díaz, y es que se va a valer de muchos medios para no dejar el poder, y México va a padecer esta dictadura de Porfirio Díaz. Entonces ya platicaremos de otro tipo de Porfirio Díaz a partir de esta dictadura, licenciada. Ay, profesor, me sentí en la telenovela. De veras, imaginé a Porfirio Díaz saltando de la locomotora, qué bárbaro. Y pues bueno, gracias, ya tenemos poquito tiempo. Ahorita que comentaba el profesor del kiosco Morisco, agradecemos a la periodista Luisa Ortega Jiménez del periódico La Razón, que entrevistó al profesor y salió ya publicado el martes pasado, es el martes 5 de julio. Ustedes lo pueden ver igual por la red, ya lo buscan y ahí pueden ver ese artículo del kiosco Morisco. Sí, ahí platico varias historias. Bueno, no varias, son señalamientos de lo que ha pasado en el kiosco Morisco. Y pues bueno, también así de rapidísimo saludamos a nuestra amiga Ana Serrano de Alemania, bueno, que nos escuchan en Alemania, y se desmañanó para escucharnos bien por despertarse a las 5 de la madrugada. A Alejandro Corona, a su mamá María del Rosario Corona Espinosa, gracias por el poema que nos envía, y pues igual gracias por las palabras también que nos escribe. Y pues también a Gabriel Gamboa saludamos, que nos escucha por primera vez, también a Adriana Jimena Gutiérrez, y pues bueno, ya dije a Saúl Arellano de Guadalajara, Jalisco. Y pues amigos que estén muy bien. El próximo lunes por acá los esperamos a las 10 de la noche. No se les olvide que es en www.spreaker.com/user /Urus Radio, y si no nos pueden escuchar los lunes, ya saben que en el recalentado de todas las demás plataformas, de Spotify, de iTunes, también en YouTube, y pues bueno, en muchas plataformas, en Amazon, en Deezer. Y pues amigos, los dejamos, creo que no se me olvida nada, profesor. Pues que estén muy bien. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Hasta luego, amigos. Algo se me pasa, pero pues no recuerdo. Juan Quesada dice que es su primer programa en vivo. Qué emoción desde León, Guanajuato. Pronto andaremos por allá. Bueno, que estén muy bien. Ahora sí me despido. Hasta luego, amigos. Pórtense bien. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche.